Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Me complace mucho poder compartir con ustedes este tiempo. Le doy gracias a Dios por la manera como Él nos ha cuidado, como Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y quiero aprovechar este tiempo para saludarles, desearles que Dios pueda bendecir sus vidas, bendecir su familia, a la iglesia, a los diferentes amigos que hoy nos acompañan a través de esta transmisión. Hoy tengo para ustedes, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el afán, sobre la ansiedad. Y mirar un poco cómo el afán y la ansiedad no nos da muchas veces la garantía para poder conseguir o satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces vivimos afanados, ansiosos por conseguir y suplir algunas necesidades, pero a lo mejor esto no nos ayuda mucho. Al contrario, solo nos lleva a ver lo incompetente que podemos ser, y por otra parte podemos ver y reflejar de una forma desmedida una preocupación y una perspectiva inadecuada de la vida y del Dios que nosotros adoramos. Por eso hoy quiero que podamos hablar un poquito sobre el tema del afán y de la ansiedad. Y quiero que vayas conmigo hoy en esta mañana al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al versículo 34. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 25: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidades de todas estas cosas. Así que no os afanéis en el día de mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, porque tú nos permites, Señor, reunirnos a través de este medio, Señor. Nos permites, Dios mío, reflexionar en tu palabra, esa palabra que es buena, esa palabra que es agradable para nosotros, que es justa, esa palabra que nos enseña, y esa palabra, Dios mío, que nos permite vernos a nosotros mismos, porque se convierte en un espejo, Dios mío. Esa palabra, Señor, que es buena, Señor, porque nos enseña a ser sabios y nos permite, Dios mío, ver el obrar tuyo, Dios mío, y el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor,
que tu palabra, Señor, sea una palabra relevante para este tiempo, sea una palabra que nos enseñe, que nos exhorte, sea una palabra que hable a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana pensaba en una pregunta, y era si tratar de suplir las necesidades básicas de nuestra vida pueden llegar a desplazar a Dios de nuestro corazón. Pensaba en eso. ¿Qué cosas en nuestra vida pueden llegar a desplazar un poco a Dios de nuestro corazón? Y a través de este texto, el texto de hoy, quiero que podamos responder algunas preguntas. Entre ellas, mirar un poco cuál es la idea central del texto que hoy estamos estudiando y qué problema quería abordar Jesús. ¿A qué quería darle solución Jesús en el momento de hablar del tema del afán y de la ansiedad? El tema de hoy corresponde a una secuencia de enseñanzas que el Señor Jesús estaba hablando en el monte. El sermón del monte, como comúnmente lo hemos escuchado y hemos hablado de él muchas veces. Y una de las cosas que podemos ver y resaltar en este texto es la manera repetitiva del término afanarse. El versículo 25 nos dice no afanéis. El versículo 27 nos dice por mucho que se afane. El versículo 28 nos dice que ¿por qué os afanáis? El versículo también 34 nos dice no os afanéis. También nos dice porque el día de mañana traerá su afán. También el versículo 31 dice no os afanéis. Y una de las cosas que podemos ver en este texto es que Jesús quería tratar con el afán y la ansiedad. Un afán que era el principio de un desorden de prioridades que podría llegar a desplazar a Dios como centro del corazón y el reconocimiento del poder sustentador del Dios en el cual tú y yo hemos creído. Eso quería hablar sobre el tema del afán y de la ansiedad. A través de este texto vamos a mirar qué tanta importancia debemos tenerle al concepto de estar afanados y al concepto de estar ansioso en nuestra vida. Y quiero que podamos revisar algunos principios y algunos puntos en esta mañana. Quiero tocar 5 puntos en relación a este texto. Y el primero de ellos es que el afán me va a llevar a desenfocarme y va a perturbar mi tranquilidad. El afán me desenfoca y me perturba. Pensaba que estos días en la reunión del martes, una de las personas que estaban ahí en el discipulado hablaba sobre, o traía a colación para que oráramos, porque el índice de suicidio estaba aumentando también. Y yo creo que muchas veces el ser humano ha vivido en un afán, en una ansiedad, ha vivido desenfocado del propósito de Dios, de tal manera que lleva al ser humano a tomar decisiones que no son las mejores. El término afanarse significa estar ansioso acerca de, tener un cuidado que perturba. Y quiero que miremos algunos ejemplos bíblicos y luego regresemos al texto central, pero quiero que revisemos algunos textos que nos hablan sobre el afán y por qué el afán puede llegar a desenfocarnos y por qué el afán puede llegar a turbar nuestros corazones. El afán me desenfoca de mi verdadera necesidad. Y quiero que revisemos algunos textos. Dentro de ellos quiero que vayas ahí al libro de Lucas. Yo espero que tú tengas tu Biblia ahí y puedas ir revisando conmigo el texto. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice el texto que aconteció que yendo de camino,
entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Vemos que en el texto nos muestra cómo Jesús llama la atención a Marta a causa de su afán. Ella se encontraba preocupada, lo podemos ver en el versículo 14, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella se encontraba preocupada por las diferentes actividades y tareas que tenía que hacer en el hogar. Estaba un poco desenfocada de la mejor parte, que era oír la palabra. No, eso era lo necesario en aquel momento, era la mejor parte, porque Jesús así lo dice en el versículo 44. María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria. Es decir, había algo que debía convertirse en el centro de todo. Había algo que verdaderamente era importante, y no era el plato de comida, no era ir a lavar la ropa de la semana que estaba sucia, no era el hecho de atender los quehaceres de la casa, era oír la voz de Jesús. Y yo creo que muchas veces en medio de nuestro afán nos sentimos perturbados y desenfocados de cuál es nuestra verdadera necesidad. Hoy en día estamos ansiosos por muchas cosas, estamos afanados por muchas cosas, hay demasiados quehaceres por cubrir, y eso hace que nuestra vida se encuentre afanada, perturbada. Y en este caso quiero citar porque Marta es un buen ejemplo para ver cómo nuestros quehaceres de la vida cotidiana nos afanan y nos perturban. Nos llevan a desenfocarnos un poco de lo que verdaderamente tendríamos que estar haciendo. Otro de los textos que podemos ver se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 22, refiriéndose a la parábola del sembrador. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Entonces nota cómo el afán de este siglo y el engaño vienen y ahogaron la palabra de Dios. Ahora, esto nos tiene que llevar a hacernos una gran pregunta, y es por qué la palabra no está causando el efecto que debe producir en la vida del ser humano. Muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios, día a día nos encontramos por diferentes medios, escuchamos la palabra de Dios, pero también tenemos una vida de mucha ansiedad. Vivimos una vida muy ansiosa, vivimos una vida con mucho afán. Y la demanda de este siglo, la cual está diciendo el libro de Mateo capítulo 13, versículo 22, la manera como se desarrolla el sistema de este mundo, hace que seamos engañados y que la palabra del Señor se ahogue, sea infructuosa. En otras palabras, está diciendo que la influencia de las ansiedades de este siglo hace que la palabra de Dios no dé fruto. Y miremos cómo el afán entonces llega a desenfocarnos y a perturbarnos. Ahora, el afán hace que la palabra de Dios sea ahogada, sea infructuosa. El afán de este siglo. Eso me llevaba a preguntarme, mis amados hermanos y amigos, ¿por qué hoy nos afanamos tanto? ¿Por qué hoy vivimos con tanta ansiedad? El libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez,
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Entonces, los afanes de la vida pueden ser muy peligrosos muchas veces para nuestra vida. De hecho, el texto nos da una orden explícita de que no estemos ansiosos, de que no nos afanemos, de que no nos preocupemos, de que no estemos en ansiosa inquietud. Entonces es importante que nosotros podamos entender que no hay ninguna ganancia en tu vida, no hay ninguna ganancia en mi vida si vivimos afanados y ansiosos. Nota que Lucas está diciendo que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Nuestra vida está siendo consumida por el sistema de hoy en día. Vivimos ocupados, vivimos sumergidos en diferentes actividades, reuniones, fiestas, de tal manera que vivimos tan afanados de esta vida que se nos puede olvidar que aquel día está por venir. Eso tiene que llamarnos mucho la atención, mis amados hermanos. Hoy estamos atravesando momentos muy difíciles. Hay momentos de escasez en medio de nuestra vida y eso hace que nuestros corazones se afanen. Hay momentos duros que estamos atravesando, pérdidas en medio de nuestra familia, que hacen que nuestro corazón se sienta ansioso y se sienta afanado. Filipenses capítulo 4, versículo 6 también nos dice: por nada estéis afanosos. Nota cómo el apóstol Pablo es directo en decirle a la iglesia: no es necesario que ustedes se afanen. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. No sacamos nada con afanar. No hay ninguna ganancia con afanarnos. Al contrario, el afán y la ansiedad van a hacer que nosotros nos perturbemos, va a hacer que nosotros nos desenfoquemos, va a hacer que nosotros estamos desenfocados de la verdadera necesidad que hoy tenemos que tener. Y es poder vivir para Cristo. Debemos cambiar nuestros afanes por oraciones. Debemos cambiar nuestros afanes por la confianza en el Dios verdadero. Es difícil no estar preocupado muchas veces por algunas situaciones de nuestra vida. Estos días en medio de mi familia han habido muchas situaciones difíciles. Hemos estado atravesando por momentos de duelo, de dolor. Y yo creo que todo esto que estamos viviendo en este momento nos lleva a que nuestro corazón se sienta con mucho afán y mucha ansiedad. Eso hace que muchas veces nuestro corazón se desenfoque un poco. Recordemos que el hecho de estar afanoso significa estar ansiosos acerca de algo. Tener un cuidado que viene a perturbarnos. 1 Pedro 5:7 dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él. Y da una razón bien interesante, mis amados hermanos. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ojalá tú puedas decirle a la persona que tienes ahí a tu lado, dile, el Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de mí. El Señor tiene cuidado de su iglesia. Por eso está diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si te sientes ansioso, ves delante de Él. Esta semana también veía en un estado de alguien que decía, la única forma, parafraseando un poco, de sobrellevar el afán o de echar fuera el afán es invirtiendo tiempo en oración. Y el texto nos está diciendo en 1 Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, a pesar de que el texto nos indica una orden directa, tanto en el capítulo que tenemos en Mateo, versículo 6 del versículo 5 al 34, también los diferentes textos que hemos estado leyendo nos llevan a pensar que no es importante que tú y yo vivamos afanados. A pesar de que el texto nos indica y nos da una orden directa que no nos afanemos por vuestras necesidades como comida, bebidas y vestido, no nos prohíbe que nosotros nos ocupemos del trabajo. Y esto tenemos que también tenerlo muy claro, mis amados hermanos.
el no afanarnos no nos quita lo diligente que debemos ser, no nos quita lo diligente que tenemos que ser en el momento de llevar a cabo también nuestras tareas para poder llevar a nuestra casa el sustento diario. Entonces, a pesar de que el texto venga y nos indique de una manera directa que no nos afasquemos por nuestras necesidades como comidas, bebidas y vestidos, tampoco nos está prohibiendo que no nos ocupemos del trabajo. Recordemos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Porque también cuando estamos con vosotros os ordenamos que si alguno no quiere trabajar, entonces dice que tampoco coma. Efesios 4:28 también dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y entre los mandamientos que el Señor dio a su pueblo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces Jesús tampoco está prohibiendo de ninguna manera que nosotros no seamos diligentes en hacer nuestro trabajo. De hecho, en uno de los capítulos en Marcos se refiere a Jesús como el carpintero. Es decir, que Jesús también se ocupó cuando estaba en su casa de poder llevar a cabo los diferentes oficios de su hogar. Entonces Jesús prohíbe que estemos ansiosos, pero no nos prohíbe que seamos diligentes. Lo segundo que quiero decirte es que el afán puede llegar a ser la raíz de la codicia. El texto inicia con un por tanto os digo. Vaya conmigo al versículo 25 del libro de Mateo capítulo 6. Otra vez estamos en nuestro texto central. Y el texto, en el hecho de iniciar con ese por tanto, lo que nos está expresando es una conexión. Es decir, lo que voy a expresar ahora tiene una relación directa con lo que anteriormente Jesús había dicho. Y si nosotros podemos ir a los versículos anteriores, nos va a decir el capítulo 6, versículo 24, al terminar, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. También el versículo 21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas. Es importante que tengamos en cuenta esto, que donde esté vuestro tesoro, allá también va a estar vuestro corazón. Es como si el afán por conseguir y suplir las diferentes necesidades de manera desmedida, entonces va a que se convierta en una puerta al abismo de la codicia. Al parecer el texto nos quiere dar a entender que existe una línea muy pequeña en el momento de que nosotros lleguemos a afanarnos tanto de una manera desmedida por buscar aquellas cosas que necesitamos, que nos vamos a olvidar de servir al Señor como Él desea que nosotros lo hagamos. No podemos olvidar entonces que los textos anteriores nos dan algunas enseñanzas muy valiosas. Para poder enlazar por tanto, el hecho de decirnos al Señor ahora, no nos afanéis. Y hay dos cosas bien importantes que el Señor estaba enseñando en los versículos anteriores. Y lo primero es que las riquezas son perecederas. De hecho, el versículo 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces vemos que las riquezas son perecederas. Pero otra de las cosas que Jesús estaba enseñando es que nuestros tesoros se adueñan de nuestro corazón. Entonces algunas veces nos hemos preocupado de manera desmedida por asuntos que han desplazado a Dios. Una perspectiva inadecuada de las riquezas hacen que nuestros tesoros lleguen a adueñarse de nuestros corazones. Muchas veces ha sucedido en medio de la iglesia que vemos hermanos que se han desviado un poquito y se han ocupado mucho más de algunos asuntos laborales
y han descuidado un poco su relación con Dios. Muchas veces caemos en ese error. Desplazamos nuestras prioridades, dejamos de asistir a los servicios, dejamos de asistir a las reuniones, dejamos de asistir a los eventos que procuran la comunión, porque hemos vivido tan ocupados, estamos tan ocupados, porque tenemos tantas responsabilidades que nos hemos olvidado un poco de hacer riquezas, tesoros en el cielo. Y es válido aclarar que no se trata de que dejes de trabajar, porque ya anteriormente te dije que se nos ha exhortado que podamos trabajar, que seamos diligentes en el trabajo. Pero es válido decir que no debes dejar de esforzarte por procurar las cosas divinas. También es válido decir que no dejes de esforzarte por ser un gran emprendedor, por salir adelante. Debemos esforzarnos para ser mejores personas, para darle una mejor vida a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Pero no es válido para la vida de un creyente vivir afanados y hacer tesoros que desplacen a Dios de nuestra vida. Tesoros en la tierra donde la polilla y el orín van a corromper y donde los ladrones van a venir a minar y a hurtar. ¿Sabes? Si de pronto has sentido que has dejado a un lado al Señor por el afán y el poder conseguir y suplir sus necesidades básicas de una manera desmedida, y te has preocupado más por conseguir aquellas cosas que necesitas, es importante que te detengas a pensar un poco en dónde quieres hacer tus mejores riquezas. El afán y la ansiedad es la raíz de la codicia. Entonces vemos cómo Jesús está diciendo: por tanto no os afanéis. Es decir, nos presenta esa conexión y decir: hay cosas que pueden llegar a ocupar tu corazón, hay cosas que pueden llegar a convertirse en un tesoro en tu corazón y que va a desplazar mi presencia de tu vida. Ya no voy a ser la prioridad para tu vida, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y si nuestro corazón está en vivir afanados por conseguir y poder encontrar aquellas cosas que necesitamos para nuestra vida, eso puede llegar a desviarnos un poco. Ahora, también quiero que podamos ver un tercer punto, y es que el afán y la ansiedad evita el protagonismo de Dios como proveedor. Y tú puedes llegar a preguntar entonces: pero ¿cómo el Señor va a decir que no nos afanemos y que no nos preocupemos por el alimento, por la comida, por el beber, si son necesidades básicas para todo ser humano? Si no comemos, nos morimos. Si no cuidamos nuestro cuerpo y no nos vestimos, pues vamos a estar bien mal. El Señor hace una serie de preguntas ahora bien importantes para dar a conocer el papel de Dios en medio de la creación. Ahora, ¿por qué no podemos o por qué no deberíamos vivir afanados? Aún por aquellas cosas que son de vital importancia para cada uno de nosotros, como es la comida, la bebida y el vestir. El Señor es bastante radical en esta orden: no os afanéis. Y quiero que mires esta pregunta. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nota que hay un orden de prioridades. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Y a través de esta pregunta hay que detenernos un poco a pensar sobre el valor de la vida y la manera como el Señor ve nuestra vida, ve nuestro corazón, lo importante que nosotros somos para Él. El Señor Jesús va a introducir el valor del ser humano para Él, preguntando: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora el texto nos orienta a hacer una pauta y mirar y pensar un poco. Y
mira lo que dice ahora el versículo siguiente. Versículo 26 dice: mirad las aves del cielo. Está diciendo: haz una pausa, un momento en tu vida. Detente a observar. Y este término de mirar se refiere o expresa una intensa contemplación, observar fijamente, discernir claramente. Jesús le está diciendo, a lo mejor en ese momento, Jesús hace una pausa en medio de su sermón y en medio de su enseñanza, y decir, como que deténganse un momento. ¿No te has dado cuenta de las aves del cielo? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellos no siembran, ellos no ciegan, ellos no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No el Padre de las aves, el Padre tuyo, el Padre mío. Vuestro Padre Celestial. Dios es el Creador, pero es el Padre de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él se convierte en nuestro Padre. Dios les da el sustento todos los días a estas aves. Dios provee a cada una de ellas, en los campos, en las praderas, en los bosques, en los desiertos, en cualquier lugar donde ellos habiten, donde sea su hábitat. Dios va a proveer alimento para ellos. Dios se encarga de sustentar la creación. Y vuestro Padre, tu Padre y mi Padre, también se encargará de sustentarte a ti, de sustentarme a mí. Por lo tanto, el afán y la ansiedad no debe ser parte de tu vida, no debe ser parte de mi vida. Hay otra pregunta bien interesante en el texto. Versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos gustaría siempre escuchar eso, ¿verdad? Que Dios nos diga siempre: tú eres lo más importante, tú vales más que cualquier otra cosa. Eso quiere dar a conocer el grado de importancia que tiene el ser humano para Dios. Nota que el texto mismo se refiere de Dios como nuestro Padre. El que alimenta las aves es tu Padre. El que tiene cuidado de ellas es tu Padre. El que vela por ellas es tu Padre. Y porque es tu Padre, te cuidará a ti también. Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y a causa de que tú eres su hijo y su hija, Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado de ti. Él siempre va a fijar sus ojos en ti y va a saber de qué tienes necesidad y qué necesitas. El afán y la ansiedad no nos dan la garantía para conseguir o satisfacer nuestras necesidades. Al contrario, solo nos llevan a ver lo incompetente que podemos llegar a ser, reflejándose en una manera desmedida nuestra preocupación y una perspectiva inadecuada de la vida y del Dios que tú y yo adoramos. Es importante que tú puedas tener en cuenta que el afán y la ansiedad va a evitar el protagonismo de Dios como proveedor. Si tú te afanas por conseguir las cosas, si tú te afanas y vives en ansiedad por conseguir lo que hoy sientes que necesitas, estás quitando el protagonismo de que Dios venga a actuar en tu vida y venga a actuar como ese Dios proveedor que suple tus necesidades. Y soy reiterativo, no quiere decir que no seas diligente en trabajar, debemos ser diligentes en trabajar. Pero hay un problema cuando nosotros colocamos el afán y la ansiedad por encima de tantas cosas que se convierte en nuestra mayor prioridad: trabajar, trabajar y trabajar, y nos olvidamos de que existe un Dios que cuida de nosotros, que es el protagonista de toda la creación, que cuida de ti, que cuida de las aves y que cuida de todos nosotros. Mateo 26, versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir en su estatura un codo? La nueva versión internacional la traduce de la siguiente manera: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora del curso de su vida? Es imposible, mis amados hermanos. Es imposible agregar y aumentar, adicionar algo a nuestra estatura o de tiempo a nuestra vida. Aunque quisiéramos crecer un poco más, no podríamos hacerlo. Cuando leía esto recordaba porque uno de mis primos
era muy pequeño cuando niño, y cuando creció también, y una de las cosas que hacían en su casa era que lo colgaban, pobrecito, lo colgaban para ver si crecía y se estiraba un poquito. Pero no, se quedó igual de pequeño. Y es imposible añadir, agregar, aumentar, adicionar algo de estatura. No podemos vivir afanados por cosas como esas. No vale nada que nos preocupemos por añadir tiempo o estatura. No podemos violar la ley del tiempo y del espacio por mucho que nosotros nos afanemos. No tenemos la capacidad para eso. Estamos muchas veces tan sumergidos en un sistema de afán, de ansiedad, de conseguirlo todo sin tener en cuenta la ley natural de Dios. Dios alimenta las aves, recuerda, Dios cuida de ella y cuidará también de ti y de nosotros como sus hijos. Versículo 28 sigue diciendo: ahora, ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Además de que Jesús le coloca la tarea de mirar las aves del cielo, cómo son sustentadas por el Dios proveedor, ahora también le lleva a considerar los lirios del campo. Y este término considerar nos lleva a pensar en que tenemos que aprender totalmente. Tiene una connotación de poder notar con exactitud, que tú puedas observar y que esto te lleve a ti a sacar de ahí una enseñanza para tu vida. Considera los lirios. Ahora, los lirios mencionados aquí eran una especie de flores de ricos colores, incluyendo las especies, algunos hablan de gladiolos e iris, y eran flores de variados matices, muy hermosas. Ahora imagínate un campo lleno de estas flores, cómo se podría ver de hermoso todo este sitio. Ellas no trabajan, crecen sin trabajar, se visten sin hilar, porque hay un Dios proveedor que lo sustenta. Es interesante que aún estos lirios se consideran ahora el punto de comparación con el rey Salomón, un rey que se vestía con gran esplendor, un rey lleno de gloria, comparada ahora con unas flores del campo, donde esas flores se destacan por encima del vestido del gran rey Salomón. Sin embargo, estas flores, a pesar de que son tan hermosas, que son bien cuidadas, llega el momento donde esa hierba del campo que hoy es, mañana será echada al horno. Dios la viste así a pesar de que su tiempo de vida es muy pequeño. Ahora, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Ahora, ¿por qué son considerados hombres de poca fe? Y para ello quiero hablar del cuarto punto. El afán y la ansiedad niegan nuestra fe muchas veces. El afán y la ansiedad niegan tu fe y la cuestionan. Mateo capítulo 6, versículo 30, ahí nos está diciendo: la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dios cuida de ella. Dios hace que ella se encuentre hermosa. ¿No hará ahora mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y saben que la fe ha sido un problema en muchos momentos en la vida de los discípulos, de los que escuchaban a Jesús. Ahora, ¿por qué son considerados hombres de poca fe? ¿Sabe que es difícil entender cómo en momentos de nuestra vida hemos podido llegar a conocer el actuar de Dios de una manera tan especial, y otros momentos en nuestra vida como que se nos olvida eso y dudamos de que Dios pueda hacer cosas bien interesantes en nuestra vida? El afán y la ansiedad llegan a cuestionar la fe muchas veces, llegan a negar a Dios como el Dios proveedor. Dios rechazó de una manera reiterativa también la fe de algunos personajes. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 26. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. ¿Por qué tenían que tener miedo los discípulos si Jesús estaba ahí con ellos? Si anteriormente en el mismo capítulo 8 vemos cómo el Señor Jesús sanó a otros enfermos, cómo el Señor ministró sanidades, cómo el Señor obró grandes milagros. Ahora, ¿por qué si ellos sabían que Jesús estaba con ellos en la barca, tenían que dudar de que Dios podía ayudarlos? ¿Por qué tenían que desfallecer en su fe? Jesús cuestiona a hombres de poca fe. Y se levanta y reprende los vientos y el mar hizo gran bonanza. Más adelante, capítulo 14, versículo 31, dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, hablando de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor caminando sobre las aguas, el Señor sosteniéndose sobre la agua. Pedro viene al encuentro, pero cuando ve las circunstancias, cuando ve los problemas que están a su alrededor, cuando se da cuenta de lo difícil que están siendo las circunstancias y cómo de pronto se puede llenar de miedo, entonces su fe mengua. Y el Señor viene y le reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No me estás viendo a mí aquí? ¿No estoy cerca de ti? ¿No estás viendo que yo tengo el poder de romper y sobrepasar cualquier ley de la gravedad? Yo puedo aún caminar sobre las aguas. Yo soy el Dios que lo controla todo. Yo soy el Dios que está por encima de todo. Yo soy Dios. Y Mateo 16 más adelante, versículo 8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas cestas recogisteis. Nota que en muchas ocasiones hemos disfrutado de la bondad de Dios en nuestra vida, pero también llegan momentos que por causa de nuestro afán y de nuestra ansiedad llegamos a dudar de que Dios puede volver a hacer cosas asombrosas. Eso nos tiene que llevar a pensar cómo estamos alimentando nuestra fe, si nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles, si nuestra fe en los momentos cuando no tenemos la comida, el plato de comida, cuando no tenemos ahí la bebida, cuando no tenemos la ropa, estamos confiando de que Dios puede proveer esas necesidades. Y nos pasa muchas veces como le pasó al pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto, pero cuando se encuentran frente al gran mar, entonces se llenan de miedo. Y comienzan a decir: ah, Señor, para eso nos sacaste de Egipto, para llegar a morir acá en el desierto. Y el Señor viene con gran poder, abre el mar y el pueblo pasa. Luego que el pueblo pasa el gran mar, entonces se encuentran con un problema, y es que tienen hambre. Y comienzan a quejarse delante del Señor. El Señor le envía también maná del cielo, le envía codornices, le envía carne. Pero luego viene otro problema y otra vez comienzan y dicen: sí, Señor, ahora nos vamos a morir de sed. Pero el Señor, como que no nos damos cuenta que Dios había venido actuando en su vida, y Él tiene el poder y la autoridad de poder satisfacer tus necesidades cuando tú invocas y confías en Él. Pero el afán y la ansiedad llegan a negar nuestra fe, llegan a cuestionar al Dios en el cual tú y yo hemos creído. Es importante que nosotros nos detengamos a pensar que si Dios lo hizo, lo volverá a hacer. Por eso el Señor es reiterativo en el versículo 27, donde dice: mirad. Versículo 28, considerad. Mira las aves del campo, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Mira que yo cuido de ellos. Yo lo voy a hacer de ti porque soy tu Padre. Yo voy a tener cuidado de ti. Tú vales mucho más que ellos. Tú eres mucho más importante. La vida es más importante que el alimento. Él es quien constituyó la vida. Él le dio vida a cada uno de nosotros. Él sopló aliento de vida en nosotros. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Y para ir terminando, por último, el afán y la ansiedad nos desenfocan de nuestras prioridades. El Señor Jesús es reiterativo en que no debemos afanarnos con aquellas cosas que nos pueden llegar a desenfocar de nuestro llamado
o de nuestra mirada a Él. Versículo 32 de Mateo 6. Porque los paganos, otra versión dice, porque los gentiles andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de estas cosas. A veces nos convertimos en personas que desconocemos la bondad de Dios cuando ya hemos visto la bondad de Dios. En el versículo 8 de Mateo 6 dice: no hagáis pues semejantes a ellos, refiriéndose a la oración, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros las pidáis. No hagáis semejantes, no te compares con los gentiles, no te compares con los que no conocen mi bondad. Pero saben, mis amados hermanos, que cuando nosotros vivimos en afán y en ansiedad, no estamos comparándonos con aquellos que no confiamos en Dios. Estamos comparándonos con aquellos que no han depositado su mirada en el Señor. Nos estamos asemejando a aquellos que no han creído en el Dios bondadoso y lleno de favor para con su pueblo. No hagáis semejantes a ellos, porque los paganos andan tras estas cosas. Como ellos no confían en mí como el Dios proveedor, como ellos no saben que yo tengo cuidado de mis hijos, entonces ellos andan detrás de estas cosas. En otras palabras, es como si nosotros nos convirtamos en paganos y en gentiles, es decir, en personas desconocedoras de la bondad de Dios, cuando vivimos afanados y en ansiedad. Por eso es que tú tienes que decirle al Señor: Señor, quita de mí todo afán, quita de mí toda ansiedad. Porque la ansiedad y el afán nos compara con los gentiles, con los paganos, con aquellos que no han conocido la bondad del Señor, con aquellos que no han visto la bondad del Señor y el poder de obrar en lo sobrenatural. Al contrario, en vez de vivir en afán y ansiedad que te va a desenfocar de una prioridad, el Señor le está diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas entonces serán añadidas. La provisión de Dios viene dentro del marco de la dependencia de Él. La provisión de Dios viene dentro de ese marco cuando aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros nos encargamos de buscar su reino y Él se encarga de poder proveer a nuestras necesidades básicas, sin dejar de ser diligentes. Encontramos la provisión de Dios cuando aprendemos a confiar en el Señor. Pero si tú te afanas, si tú vives preocupándote de una manera desmedida por las cosas que necesitas a tu alrededor, estás colocando en tela de juicio la bondad de Dios. Te estás desenfocando de las prioridades. Te estás desenfocando de invertir tu vida sobre todo a las cosas que pertenecen al reino de los cielos. Así que no os afanéis por el día de mañana, termina el texto, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, el hecho de afanarse no quiere decir que tú no planees, que no te organices, que no construyas una vida en relación con Dios, que no te preocupes por tener de pronto y esforzarte por construir una casa, darle unos buenos estudios a tu familia. En lo que te corresponda a ti debes hacerlo. Pero en lo que le corresponda al Señor tienes que dejar que Él lo haga. El afán nos lleva como si nosotros nos correspondiera todo. Nos sentimos ansiosos y queremos cubrir todas las necesidades, queremos hacer tantas cosas y llegamos y nos endeudamos y buscamos pagos diarios y nos endeudamos porque no hemos aprendido a confiar en el Señor. Y repito, no quiere decir que no seamos diligentes y que no trabajemos. Quiere decir que coloques al Señor por encima de todo, que tu confianza esté por encima de todo. El afán y la ansiedad no nos dan la garantía para conseguir o satisfacer nuestras necesidades. Al contrario,
solo nos llevan a ver lo incompetente que somos, reflejando una desmedida preocupación y una perspectiva inadecuada de la vida del Dios que nosotros adoramos, que tú y yo adoramos. No nos afanemos más de lo que debemos afanarnos. Alguien dijo, la única cura para la ansiedad es arrodillarnos. La única cura para la necesidad es arrodillarnos. Te recuerdo los 5 principios que quise destacar en la mañana de hoy. El afán me desenfoca y me perturba. El afán puede llegar a ser la raíz de la codicia. El afán y la ansiedad evita el protagonismo de Dios como un Dios proveedor. El afán y la ansiedad niegan tu fe y la cuestionan. Y el afán y la ansiedad nos desenfocan de nuestras prioridades. Si de pronto te has sentido desenfocado de las prioridades, de buscar el reino del Señor, de buscar primeramente, nota, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios lo va a añadir. Mientras que nosotros vivamos afanados y vivamos en angustia por las diferentes circunstancias, problemas y dificultades que podamos estar viviendo, si vivimos en ese afán y esa angustia, lo que vamos es a colocar en tela de juicio la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el favor de Dios para nuestra vida. Pero si tú confías en el Señor, si tú depositas tu confianza en el Señor, si tú atiendes al llamado que el Señor nos está diciendo hoy, no os afanéis, por mucho que te afanes, no vas a alcanzar nada. ¿Por qué te vas a afanar? No os afanéis pensando en qué vas a comer, en qué vas a beber o en qué te vas a vestir. Encárgate de confiar en Dios, de ver la bondad de Dios obrando en tu vida. Y Dios te sorprenderá día a día. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos ahí donde tú estás? Le das gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón cuando el afán, Señor, y la ansiedad, Señor, han sido parte de nuestra vida, Señor. Cuando el afán y la ansiedad han cuestionado, Señor, nuestra fe, Señor. Cuando el afán y la ansiedad nos han hecho dudar del obrar tuyo y de tu bondad en nuestras vidas, Señor. Tú eres el Dios que cuida de las aves. Eres el Dios que viste, Dios mío, los lirios, Señor. Cuanto más cuidarás de nosotros, proveerás a nosotros el alimento, la comida, Señor, el vestido. Señor, y oramos, Señor, para que tú nos permitas confiar en ti. Nos lleves a confiar en ti, cual sea la circunstancia, cual sea el problema, cual sea el momento que podamos estar viviendo y enfrentando, Señor. Abre puertas. Permítenos ver tu bondad, permítenos ver tu amor, Señor. Permítenos ver tu provisión, Señor. Permítenos confiar en ti, aunque nos sintamos, Señor, angustiados, Señor. Porque tú eres suficiente, porque tú eres, Dios mío, lo más importante. Por el contrario, si vivimos afanados y en ansiedad por buscar y conseguir tantas cosas, podemos llegar a dar lugar, Dios mío, a la codicia. Podemos llegar a dar lugar, Dios mío, a entregar nuestro corazón, Dios mío, a estas cosas. Porque donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en conseguir las cosas, dejando a un lado al Dios proveedor, Señor, nuestro corazón se va a inclinar ante esas cosas, ante esos tesoros. Pero si nuestro corazón confía en el Dios proveedor, Señor, tú serás nuestro mayor tesoro, Señor. Tú serás, Señor, suficiente. Tú tendrás, Dios mío, y serás el Dios merecedor de toda nuestra alabanza, Señor, porque hemos llegado a confiar en ti, Señor, y que porque sabemos, Señor, que por nada estemos afanosos,
sino que nuestras peticiones sean conocidas, Señor, sean presentadas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Estamos confiando en que la palabra del Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que esta semana podamos descansar en el Señor. Que esta mañana podamos volver a los pies de Jesús. Podamos ir delante de Él y derramar nuestros corazones. Quiero animarle a eso, mis amados hermanos y amigos. Nos estamos preparando para volver al templo. Todavía faltan algunos domingos para que el Señor nos permita volver al templo. Nos estamos preparando para eso. Pero también nuestro propósito es que preparemos nuestros corazones. Que cuando volvamos al templo, volvamos con la actitud que Dios quiere que volvamos. Que podamos venir al templo dispuestos a adorar al Señor y a servir también al Señor con los dones y los ministerios que Él nos está dando o nos ha dado. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por usted, para que el Señor le ayude durante esta semana a fortalecer su fe en Él. Quiero orar por su familia. Así que quiero pedirle que incline su rostro y hable con el Señor también. Usted debe abrir sus labios, debe expresar al Señor su necesidad, debe expresar al Señor también su adoración. Señor, queremos bendecirte en este día, Señor. Queremos darte gracias por tu presencia. Queremos darte gracias por tu amor, por tu fidelidad, Dios mío. Gracias por tu pastoreo, por el cuidado que has tenido con nosotros, Señor amado. Y sigues teniendo, Dios mío, Señor, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios eterno. Quiero orar de una manera especial, Padre, por los que están sufriendo en este momento, Señor. Hay muchas familias que están sufriendo, Padre. Aún, Dios mío, Señor, oh Dios, tenemos que guardar ciertas distancias, Señor, oh Dios. Aún, Dios mío, Señor, oh Dios, nos tenemos que negar a dar un abrazo, Señor amado. Nos tenemos que negar, Dios mío, a consolar, Señor amado, oh Dios, colocando, Dios mío, Señor amado, oh Dios, nuestras manos en los hombros, Señor amado, del que sufre, Señor. Pero oramos en esta mañana, Señor, porque cuando nosotros, Señor, oh Dios, faltamos, tú no faltas. Tú siempre estás, amado Padre. Tú estás ahí presente para consolar al que sufre, Señor, al afligido, para levantarlo, Dios mío, para darle nueva fuerza. Y oramos en esta mañana que así sea, Señor amado. Tu palabra dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, Señor, con todo, Dios mío, Señor, tú nos recogerás. Señor amado, y este tiempo es un tiempo donde tú nos estás extendiendo la mano, Señor, para que volvamos a ti, para que nos dejemos abrazar de ti, Señor amado, para que nos dejemos guiar de ti, amado Padre, porque tú estás dispuesto a levantar tu rostro sobre nosotros, Señor, resplandecer sobre nosotros, amado Padre, alumbrar nuestros caminos, Señor, para que podamos caminar, Señor, conforme a la voluntad tuya, Señor. Por eso en esta mañana clamamos, Señor, que seas fortaleciendo a cada familia, Señor, que está de duelo, Padre. Cada familia que sufre, que llora, Señor, que ha perdido un ser querido, amado Dios. Señor, que en esta experiencia de dolor, Dios mío, Señor amado, puedan experimentar tu compañía, puedan experimentar tu presencia, tu cuidado, Señor, oh Dios. Oh Dios, que el Espíritu Santo esté allí, Señor, fortaleciendo, Señor. Tú eres el que permaneces para siempre. Tú nunca nos fallas, Señor, oh Dios. Tú nunca nos dejas, amado Padre. Señor, tú cuidas de tu creación, Señor. Nosotros somos los que nos alejamos de ti. Y en este día, Señor, oh Dios, bendice a esas familias. Fortaléceles en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también fortalece a tu pueblo. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor guarde tu vida, la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor te libre de todo mal, de todo accidente, que la presencia del Señor abunde en tu casa, en tu familia, igual la provisión del Señor, que no te falte. Padre, muchas gracias. A ti damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.